Buenas noches a todos. Vamos a esperar un minuto mientras vamos dando ingreso a nuestros asistentes a la charla de hoy. Por favor, les rogamos un poquito de paciencia. Bienvenidos. A nombre de Droguería INTI, agradeciendo siempre la confianza de la Sociedad Paceña de Pediatría, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del tercer módulo del curso internacional de Educación y Actualización Médica Continua en Pediatría para el módulo de Endocrinología Pediátrica. Esta noche tenemos grandes expositores que van a estar de la mano de nuestra doctora Georgina Laime, moderadora de la sesión de la noche. Doctora Georgina, adelante por favor. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría, a todo el auditorio y principalmente a la doctora Pinzón, que nos está acompañando desde Colombia. Le estoy dando la bienvenida. Doctora, el tema que hoy se va a tocar no solamente es una patología que pueda presentarse en la sala de urgencias, y que muchas veces no se va a relacionar con la vida, sino también es la incertidumbre que puede acarrear esto en relación con el futuro del niño. Y este tema tan importante como es la diabetes mellitus. De tal manera, así como este módulo va a enfocar nuestro papel como pediatras, de manera que nosotros podamos cambiar esa incertidumbre que rodea el diagnóstico. Generalmente, porque tanto la familia principalmente se llega a impactar, por lo cual nosotros tenemos que optar mecanismos, formas, y que esto no es algo que les va a limitar y que esto los va a ayudar en el desarrollo, en sus tareas, de todas las actividades que tiene el niño. Entonces, empezando y dando inicio a este módulo, le presento a la doctora como ponente, Estefanía Pinzón Serrano, quien es endocrinóloga pediatra, cuya formación fue en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, especialista en pediatría de la Universidad Militar de Nueva Granada, especialista en docencia universitaria en Bogotá, Colombia, docente de posgrado de pediatría de la Universidad de los Andes y de la Fundación Universitaria, presidente de la Asociación del Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica. Doctora Pinzón, le doy la bienvenida, puede prender su micrófono y activar su presentación. También voy a dar la bienvenida como panelista a la doctora Adriana Paricio Claure, quien es pediatra endocrinóloga del Hospital de Pediatría Dr. Silvestre Frem de la Universidad Nacional de México,
También hizo un diplomado en educación superior, es endocrinóloga pediatra, responsable de la residencia de pediatría del Hospital de Niño Sor Teresa Huarte Tama en Sucre. Doctora, bienvenida. Doctora Pinzón, le doy paso, puede prender su micrófono y presentar su tema. Y puede abrir su micrófono. Muchas gracias, doctora Georgina. Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona en su introducción. Para nosotros, desde la endocrinología pediátrica, es un reto grande hacer que el paciente con diagnóstico de diabetes tipo 1 tenga calidad de vida y tenga un buen desenlace. Entonces, sabiendo que a nivel Latinoamérica tenemos muchos factores epidemiológicos que hacen común nuestra práctica, y antes que nada agradeciendo al doctor Víctor Hugo Velasco, presidente de la Sociedad Paceña de Pediatría, por permitirme compartir este espacio, pues quiero que hablemos como de esta forma, en ABC, empezar desde lo básico para trabajar juntos por buenos desenlaces. Eh, Al menos en Colombia, que es donde trabajo en la actualidad, la disponibilidad de endocrinólogos pediatras, no sé si en Bolivia sea igual, no es muy grande. Entonces, nuestro trabajo desde la supraespecialidad en muchas ocasiones puede ser asesorar a nuestros colegas pediatras en el manejo y orientarlo, pero aquí nos hemos visto enfrentados a veces que hay un poco de resistencia desde la pediatría, no sabemos si sea por desconocimiento o por la dificultad misma del paciente con diagnóstico de diabetes desde lo emocional para manejarlo. Entonces hemos querido siempre hacer espacios de educación médica continuada desde nuestra Sociedad de Endocrinología Pediátrica. Hemos hecho formación virtual y sé que muchos de ustedes nos han acompañado en eso y siguen cordialmente invitados para hacerlo a través de las redes sociales, pero nunca podemos cansarnos de hacerlo. Recordemos que ahorita en noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que el descubrimiento de la insulina tiene ya más de 100 años, que salva vidas, porque antes del advenimiento de la insulina, pues un paciente llegaba debutando a tener la hidratación suficiente para alcanzar a despedirse de sus familiares porque no había nada que ofrecer. Hoy día tenemos tecnologías en diabetes, tenemos insulinas de última generación y pues nuestra obligación como pediatras, que es nuestra especialidad de base y como médicos tratantes de los niños, es estar actualizados y tratar de ofrecer lo mejor de nuestra parte para que su desenlace sea bueno. Entonces, antes que una clase magistral, pues es necesario recordar algunos conceptos, pero pues sí quisiera que fuera como muy interactivo, que si les suena algo de lo que yo les comenté en nuestra experiencia acá y que podamos compartir y hacer un conversatorio, pues que sea enriquecedor para todos, porque entiendo que estas horas son de valientes, después de una jornada laboral llegar a sentarse a tratar uno de entender y aparte un tema tan denso como diabetes puede no ser sencillo. Entonces, pues hagámoslo ameno, tomen sus notas y con todo gusto, si al final de la presentación hay algo en lo que pueda yo aportar, pues con todo gusto y con todo cariño. Entonces, pues dentro de las cosas que nosotros debemos recordar, pues están las definiciones básicas, no sin antes pues hablar del conflicto de intereses. Esta ha sido una invitación académica de la Sociedad Paceña de Pediatría, entonces por ende no se generan honorarios de industria farmacéutica para ello. ¿Qué es diabetes? Pues diabetes va a ser ese trastorno metabólico complejo porque se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa en sangre porque tenemos un problema en la secreción o en la acción de la insulina. En nuestro paciente pediátrico sabemos que la gran mayoría de diabetes se produce por el fenómeno autoinmune que genera que no se produzca insulina y por ello el cuerpo no va a tener la posibilidad de ingresar esas moléculas de glucosa para su metabolismo efectivo y trata de compensar con procesos metabólicos muy completos a partir de proteínas y grasas eh, esta falta de glucosa intracelular por la insulinapenia y ello puede generar
compromiso agudo de la vida del paciente por la cetoacidosis, que es ese fenómeno que todos conocemos. Si hablamos de criterios numéricos diagnósticos, pues tenemos las guías ISPAD, que este año va a salir ya la nueva versión. La última fue en 2018. Todavía no tenemos todos los documentos oficiales, pero pues por todos conocidos los podemos hacer a partir de síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, polifagia y determinaciones de glucosa en plasma, si es una muestra aislada superiores a 200 o si es en ayuno por arriba de 126 miligramos por decilitro. Ayuno lo definimos como una ausencia de ingesta calórica por lo menos de 8 horas. Si lo hacemos con una glicemia post-carga, y recordemos que la carga para un niño debe ser el equivalente a 1.75 gramos de glucosa con un máximo de 75 gramos. Y hacemos la determinación a las 2 horas después de esta carga, un valor por arriba de 200 hace diagnóstico de diabetes. Si habláramos nosotros de hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico, una determinación superior a 6.5% va a ser diagnóstica. Ahora, este 6.5 no es, y ninguno de estos valores por sí mismo podría de hemoglobina glicosilada ser diagnóstico si estamos en una de las fases iniciales, porque podemos estar en un 5.8, luego en un 6, hasta llegar al 6.5. Entonces, por eso tienen más valor como la suma de todos los criterios diagnósticos y no en sí solamente el valor de hemoglobina glicosilada. Ahora, si tenemos en cuenta que hay unos rangos intermedios, podemos hablar con base en ello también de prediabetes. Si lo hablamos en términos de glucemia en ayunas, va a ser un valor entre 100 a 125. Si lo hacemos con glicemia post-carga, es una determinación entre 140 a 200. Y si lo hiciéramos en rango de hemoglobina glicosilada, una hemoglobina glicosilada superior a 5.6, pero menor a 6.5. ¿Cómo son las fases que llevan fisiopatológicamente a la presentación de diabetes tipo 1? Pues tenemos un clivaje inmunológico que va a hacer que se presente el fenómeno autoinmune por el cual las células beta son atacadas en un contexto de un riesgo genético relativo. Anteriormente decíamos, no, es un fenómeno autoinmune 100%, pero ya nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que si hay algún familiar afectado, ese riesgo que para cualquier persona que no tenga historia familiar es de un 4%, en este caso puede incrementarse 15 veces más para desarrollar diabetes tipo 1. Anteriormente teníamos como muy establecidos el fenotipo, el genotipo de la diabetes tipo 1 con algunos factores de DRQ. Cada vez con las mezclas poblacionales es menos frecuente el factor genético que pudiera hablarnos como de algo de heredabilidad y tiene mucha más prevalencia hacia historia familiar. Entonces, todas estas etapas son presintomáticas, mientras yo tengo la predisposición genética, la activación inmunológica, y ya mi cuerpo empieza a hacer esa respuesta en la que genero anticuerpos. Ya cuando tengo estos anticuerpos, pues voy a tener una alteración inicial de la tolerancia a la glucosa sin que entremos en el marco de los criterios diagnósticos que mencionábamos anteriormente, pero sí vamos a tener esos anticuerpos positivos en sangre. No sé para el caso de Bolivia qué posibilidad tengan de medir los anticuerpos. En Colombia medimos con mayor frecuencia antiislotes y antiinsulina en los pacientes que no han recibido insulina. Entonces podemos tener, pero pues están los ICA 512 y hay, dependiendo del país, otra disponibilidad de anticuerpos pancreáticos. Tenemos los anticuerpos positivos y una tolerancia inicialmente normal a la glucosa. Esa podría ser nuestra primera etapa, una etapa presintomática al diagnóstico de diabetes. Ahora, cuando ya pasamos a una segunda etapa, vamos a tener una tolerancia anormal. Si lo hiciéramos en términos de la carga de glucosa, puede ser un valor entre 140 a 200 postcarga o unas glicemias en ayuno superiores a 100, probablemente todavía no con todos los criterios diagnósticos, pero los valores de hemoglobina glicosilada aún no están en rango ni los de la prueba pre y postcarga, pero ya tenemos disglucemia, tenemos una alteración de los valores de glucemia en sangre para lo que quisiéramos para la edad. Y ya en la etapa 3, pues vamos a tener todo el diagnóstico clínico, un niño que nos hace todos los criterios diagnósticos, que tiene además
poliuria, polidipsia, polifagia, y que puede estar haciéndonos un evento agudo de cetoacidosis. Hablamos ya de la etapa 4 cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad establecido, cuando ya el paciente tiene un manejo con insulina, y pues en esta etapa podemos hablar de las complicaciones agudas, como las cetoacidosis diabéticas o las hipoglicemias con compromiso clínico, o las crónicas cuando ya tenemos nefropatía, retinopatía o daños en general vasculares periféricos. Como les mencionaba, pues podemos tener anticuerpos anti-GAD para los islotes, ICA512 o antiinsulina, dependiendo de nuestro medio, como los podamos medir, y anteriormente estaban claramente identificados el genotipo HLA. Cada vez es más difícil determinar esto por los cambios epigenéticos que hemos presentado. Si nosotros hablamos de la clasificación, pues vamos a tener una diabetes tipo 1, que es la más frecuente en población pediátrica, pero con el fenómeno global de obesidad tenemos más riesgo de diabetes tipo 2 en nuestros niños, tristemente, cada vez con mayor presentación. Y en este momento que tenemos la facilidad de hacer más pruebas genéticas, estamos diagnosticando diabetes tipo MODY. Ahora vamos a hacer como un comparativo de cómo sospechar unas u otras. Y pues las que todos conocemos desde la práctica pediátrica, relacionadas con nuestros niños que hacen alteración de la función pancreática, por ejemplo, por estar en quimioterapias o por tener otras endocrinopatías asociadas, uso de glucocorticoides, medicamentos antipsicóticos atípicos, en casos beta bloqueadores. Bueno, sabemos que hay muchas otras cosas que podrían generarnos alteraciones clínicas con criterios diagnósticos de glicemia, probablemente en forma transitoria, como en los casos de las quimioterapias, y muy poco frecuente en forma definitiva, a excepción, por ejemplo, de la fibrosis quística, que en ocasiones sí lo tenemos así. Entonces, siempre tratar de afinar nuestra historia clínica para poderlo hacer. Para Colombia, en este momento, pues yo tengo la fortuna de trabajar en un lugar de referencia en diabetes, más o menos con una población actual de unos 300 niños con diabetes tipo 1. Podría decirles que casi que el 10% de nuestra población, de esos 300, unos 30 niños, pueden tener diabetes tipo MODY, algunos de ellos insulinizados, otros manejados por frecuencia por mutación de glucokinasa con sulfoniluria, pero cada vez hacemos más diagnóstico de diabetes tipo MODY. Entonces, sí hay alteraciones de los genes relacionados con la producción de insulina o con la secreción de la misma, y también estamos diagnosticando diabetes neonatales. Yo quisiera que cada uno desde su práctica pediátrica analizara si post-COVID han visto más debut. Para nuestro medio pasamos de una población de 100 niños a 300 en estos 2 años post-confinamiento. Entonces, tenemos unos factores externos. Antes de pronto recuerdan que hace unos 10, 15 años hablábamos nosotros del papel del virus, de Epstein-Barr, de citomegalovirus relacionado con diabetes. Bueno, ahora volvimos a estudiar medicina todos en todas las áreas, y COVID tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo enfocaríamos nosotros el diagnóstico desde la pediatría para saber qué tipo de diabetes tiene nuestro paciente? En general, la diabetes tipo 1, nosotros decíamos, no, esto es niños superiores a 7 años. No, ya estamos viendo que se está presentando desde los 6 a 12 meses en población pediátrica. A veces, pues en este rango menor de un año, pensamos siempre en neonatal, pero ya estamos viendo tipo 1 y nunca sospechamos que pudiéramos verla con anticuerpos presentes, ya lo estamos viendo. La tipo 2 generalmente por la parte exógena que implica y de la resistencia a la insulina previa relacionada con la obesidad, pues la vamos a ver generalmente después de pubertad. Y pues las monogénicas, que son las relacionadas con mutaciones específicas como glucokinasa o HNFA, pues las podemos ver como diabetes neonatales, o incluso hacen estas mutaciones tienen inicialmente pérdida de función o ganancia de función y cursan como hipoglicemias neonatales, y más adelante como diabetes tipo MODY. Entonces, este inicio es variable, pero generalmente allí vamos a tener determinaciones séricas de insulina. La autoinmunidad, solamente en la tipo 1,
La cetosis va a ser común en tipo 1, pero muy rara en las otras formas de diabetes, y obviamente la obesidad solamente va a estar presente en la mayoría de los casos en la diabetes tipo 2. Siempre en tipo 2 también vamos a tener acantosis, mientras en las otras formas no. Y generalmente la historia familiar solo está presente en tipo 2 o en las diabetes monogénicas. Entonces, cuando tenemos a veces un debut en niños que tienen historia familiar de 2 o 3 personas que empezaron con diabetes insulino requiriente en edad media y a veces el requerimiento no es tan alto, pues llegamos nosotros a pensar que tengamos una diabetes tipo MODI. ¿Qué deberíamos tamizar nosotros desde la pediatría para sospechar una diabetes tipo 2? Pues en todo paciente que tenga sobrepeso, generalmente con un índice de masa corporal por arriba de percentil 85, perdónenme, o con una historia familiar de diabetes tipo 2 que inicia máximo en primero o segundo grado de consanguinidad para nosotros, nuestra población latina, por el cambio del genotipo nómada de nuestros indígenas al sedentario que tenemos hoy, pues vamos a tener mayor predisposición en todo niño que tenga condiciones físicas de resistencia a la insulina, la acantosis, o que tenga ya hipertensión, dislipidemia, ovario poliquístico que estamos viendo en nuestras niñas, y obviamente el fenotipo ahorrador del paciente pequeño para edad gestacional nos hacen sospechar que podamos tener una diabetes tipo 2. Y siempre será para nosotros motivo de alerta el hijo de madre diabética, que esta mamá que nos hace una diabetes allí, que generalmente ha cursado con obesidad, y los niños que hacen este hiperinsulinismo y macrosomía tienen mayor riesgo de hacernos una diabetes tipo 2. ¿Deberíamos hacer ese tamizaje cada cuánto? Pues cada 3 años, pero obviamente tenemos que intervenir en esos niños con recomendaciones nutricionales de actividad física, tratando de romper esta epigenética que puede llevarlos tempranamente a diabetes tipo 2. Ahora, recordemos esta correlación. La hemoglobina glicosilada nos refleja un promedio de glucosa, y hay muchos términos que tenemos que tener aquí en nuestra cabeza. Si hablamos de hemoglobina glicosilada, recordemos que un valor de 5% generalmente nos habla de un promedio de glucosa de 90 miligramos por decilitro, pero ya cuando hablamos de 6% vamos hacia 126. Y esto desde la práctica pediátrica también nos confronta sobre la veracidad que hay en la información de nuestros pacientes. A veces nos llegan con unas planas escritas de las glucometrías maravillosas en las que dice antes de comer 80 y a las 2 horas 130, y uno dice qué maravilla, debe tener un promedio de 120 en su glucometría y un 6% de hemoglobina glicosilada, y nos sorprendemos cuando hacemos el valor de hemoglobina glicosilada y estamos por arriba del 11%. Y miren lo que representa eso, que tenemos más de 300 miligramos por decilitro en promedio. Entonces, esta es una de las cosas que debemos hablar con nuestros pacientes. La veracidad de la información nos permite tomar acción correcta sobre el manejo de su diabetes. Hay muchas insulinas y de esto también tenemos que empezar a conocer el manejo, los tiempos de acción, porque cada paciente es diferente. En ocasiones con los bebecitos muy pequeños que nos están debutando, nosotros podríamos creer, de acuerdo a las últimas tecnologías, bueno, pongamos una insulina de ultra larga acción. Bueno, tenemos un bebé con una insulina que dura 36 horas y resulta que en la noche nos hace unas hipoglicemias terribles y que no podemos manejarlo con lo otro. De pronto nos serviría más una insulina de acción intermedia que dura actuando 12 a 18 horas, que nos ayude a hacer un avatar en el día y lo permita pasar una noche sin hipoglicemias y con menos riesgo para la seguridad del paciente. Entonces, siempre tenemos que tener en nuestra mente tiempos de acción, disponibilidad en el mercado, disponibilidad para el paciente y su familia para ofrecer el mejor esquema posible, siempre en el marco del esquema basal bolus, una insulina que nos acompañe 24 horas y otra cada vez que vamos a comer para normalizar los valores de glicemia. Para nuestro medio en Colombia, hasta este momento, el sistema de salud cubre todas las insulinas y pues los pacientes en su gran mayoría tienen aseguramiento, pero yo entiendo que en cada país la disponibilidad de las insulinas es diferente y los costos también son diferentes, porque esto también está muy relacionado con la industria farmacéutica y la parte comercial. Entre más se prescribe,
un medicamento, se disminuyen los costos y a veces, que es la tristeza para nosotros como endocrinólogos pediatras, como no manejamos el volumen que maneja la diabetes tipo 2, los costos de las insulinas para el manejo de para el manejo de diabetes tipo 1 pueden ser más altos que los del manejo de diabetes tipo 2 en el adulto. ¿Qué quisiéramos nosotros en las metas de automonitoreo? Estos criterios cambian año a año. En enero de cada año en Diabetes Care sale una actualización de cómo deberíamos querer las metas para nuestros pacientes. Esto no es del último Diabetes Care, a veces cambia, pero lo que le muestra a uno la experiencia es que en población pediátrica no podemos ser tan estrictos en lo que quisiéramos de hemoglobina glicosilada. Yo no puedo tener, y si vemos ahorita que la hemoglobina glicosilada nos refleja un promedio, yo no puedo tener una hemoglobina glicosilada de 6% a expensas de un niño que tiene a veces 200 y en otros casos 20 y que vive en hipoglicemia. Y yo digo 6, maravilloso. No, a veces queremos mejor un 7.5%, pero de un niño que está entre 130 y 180 sin riesgo de hipoglicemia. Nosotros no solamente modulamos el valor de azúcar en sangre con la aplicación de insulinas. Nuestros niños corren, brincan, saltan, entonces tenemos que entender también y tener aquí en nuestra mente que a veces querer un valor de glucosa por debajo de 100 va a representar que si este chiquito se juega un partido de fútbol, brinca y salta, va a ser una hipoglicemia temprana o tardía, porque eso pasa en el paciente diabético y que puede ser un riesgo para él. Entonces a veces queremos, conociendo a nuestro paciente, sabiendo sus tiempos de juego, los tiempos de lactancia, los más pequeñitos, unos valores un poco más elevados y que siempre nuestra meta en población pediátrica va a ser no hipoglicemias y nunca hipoglicemias críticas, que son estas menores a 54 miligramos por decilitro. Entonces vino el concepto ya de control del paciente diabético, no solo con valores de glucometría, no solo con valores de hemoglobina glicosilada, sino ahora con tiempo en rango. ¿Y qué es tiempo en rango? Entonces, ¿dónde debería estar un paciente en glicemia siendo diabético? Nunca por debajo de 70 por compromiso de neurodesarrollo y nunca por arriba de 180, que como recordamos en nuestra formación en pediatría es el umbral renal. Por allá, por arriba de 180, nuestro riñoncito ya no puede tener esa capacidad de contención proteica y nos va a hacer hiperfiltración. Entonces, vamos a querer siempre que en este rango de 70 a 180 estemos más del 75% y que en este rango de hipoglicemias no tengamos más del 4% y de ese 4% podríamos estar acá en 4 y aquí en 0. Nunca queremos en población pediátrica estar en muy bajo rango. Entonces, esto es el reflejo del monitoreo de nuestro paciente y tenemos hoy las tecnologías para mostrarnos estas curvas, tanto con glucómetros convencionales como con glucómetros de monitorización continua. Entonces, acá se ven las medianas y esto es a lo que nosotros llamamos variabilidad. Estando en la mediana, que sería el promedio como de todos los tiempos en el día, ¿qué hace que sea mi momento más alto? Miren, aquí este niño igual puede estar en un 350 o puede estar en un 70-80 con una variabilidad altísima hacia el promedio este acá. Entonces, miren que ya no es solo el concepto de hemoglobina glicosilada, sino también del tiempo en rango. Entonces quisiéramos una maravillosa línea recta en verde acá, sin hipoglicemias ni hiperglicemias, con una mínima variabilidad, pero a veces no es la realidad de nuestros pacientes. Y miren, por ejemplo, en esto que vemos aquí, que nosotros podríamos decir, miren, este niño, si lo viéramos solo con el parámetro de hemoglobina glicosilada, tiene un indicador de glicosilada de 7.5 y uno dice, la logré, estoy en paciente pediátrico con 7.5. Quedamos tranquilos nosotros con un 10% de hipoglicemia y antes no veíamos esto. Entonces, de nuestra variabilidad glucémica en los pacientes, pasamos a indicar si ellos necesitan una tecnología que nos dé más información que las glucometrías aisladas. Entonces, ¿qué quisiera en términos generales uno? Antes de las comidas, entre 70 a 130, después de las comidas entre 130 a 180, un promedio de glicosilada de 7.5 o menos,
pero todo siempre individualizado, no solamente con nuestro paciente y su hábito diario, sino con sus edades. Somos más tolerantes con niños más pequeños por el riesgo de hipoglicemia, y si a veces somos papás, nos damos cuenta que a pesar uno a veces de ser médicos y pediatras, cuando un hijo nuestro hace fiebre, eh, ponemos todas las alarmas. Imagínense en un papá que no tiene la formación médica, ver a un hijo convulsionar por hipoglicemia. Una hiperglicemia, 2, 3 horas, puedes tomar acción, puedes poner insulina de corrección, pero en un evento agudo de hipoglicemia, ver un niño convulsionar es una situación dramática para una familia, más las implicaciones en neurodesarrollo que puede implicar. Entonces siempre vamos a querer evitar a toda costa hipoglicemia. ¿Qué deberíamos hacer en controles paraclínicos periódicos? Obvio, vigilar la función renal, evaluar en todas nuestras consultas valores de tensión arterial y hacer el manejo conjunto con las especialidades. Pero si no tenemos disponibilidad de nefrólogo, pediatra, por lo menos hacer un tamizaje en pacientes en Tanner 2 o mayores de 10 años o que tengan un diagnóstico de más de 5 años de evolución de diabetes, con la microalbuminuria que hacemos en controles trimestrales o semestrales, y analizar siempre si tenemos datos de hipertensión arterial. ¿Qué hacemos nosotros con esos datos de albuminuria, con la relación de creatinuria, albuminuria, creatinuria? Saber si nuestro paciente está haciendo hiperfiltración y si tenemos riesgo de nefropatía. Y miren qué bonito, esto está pues en las guías y en los consensos, cuando nosotros tenemos un valor de microalbuminuria en orina aislada relacionado con la tasa de filtración glomerular, si tenemos un riesgo leve, moderado, severo, o si definitivamente no hay sospecha de afectación renal. Pero miren que ya a partir de una microalbuminuria cercana a los 30 miligramos por gramo, pues ya tenemos como un riesgo grado 1 y podemos tener alteraciones en la filtración glomerular. Entonces siempre hacer la revisión de nuestra albuminuria y de las tasas de filtración glomerular para estar alerta a los cambios en la filtración y en la función renal a mediano o largo plazo. No es frecuente que lo veamos en población pediátrica, pero es parte de lo que tenemos que medir. Al igual que los lípidos, la valoración oftalmológica y tomar acción con el manejo de hipolipemiantes si tenemos necesidad por ser una comorbilidad tener diabetes. Usualmente el manejo de estatinas es restringido en población pediátrica, pero ser diabético es una comorbilidad que obliga a uso de estatinas cuando ya tenemos unos valores de LDL superiores a 160 o más de 130 si hay otros factores de riesgo cardiovascular. La retinopatía no es frecuente en población pediátrica. Siempre hay que vigilar por oftalmología, con dilatación de ojo, para mirar fondo de ojo y retina, por lo menos cada 3 a 5 años de evolución de la enfermedad. Pero no es solo la retinopatía lo que nos puede ocupar. También podemos tener cataratas e en general estas están más relacionadas con esos cambios súbitos de glicemia. Estar yo en 40 y pasar a 400, porque ello nos va a producir opacidad del cristalino y hay cirugías de cataratas en niños relacionadas con esta alteración metabólica en diabetes. La más frecuente de las comorbilidades que vemos nosotros es hipotiroidismo, también de causa autoinmune. Entonces, por lo menos una vez al año deberíamos medir TSH, T4 libre y los anticuerpos que tengamos disponibles en el medio. Los más frecuentes anti-TPO y un poco más específicos que los antitiroglobulina, por lo que tenemos tiroglobulina sérica, que no es exclusiva de tejido tiroideo y por esto es más inespecífico como marcador de autoinmunidad tiroidea. También puede haber celiaquía, para nuestro medio no es muy frecuente, no sé cómo lo hayan tamizado para Bolivia, pero es otra de las cosas que nosotros deberíamos mirar con síntomas gastrointestinales en un paciente con diabetes tipo 1 y en general con la medición de anticuerpos transglutaminasa o antiendomicio o niveles, pues los niveles de IgA para estos anticuerpos. Esto está en los artículos, esto está en las actualizaciones. Pienso que es una de las cosas que para la consulta de pediatría puede ser de utilidad, mirar qué deberíamos tamizar en nuestro paciente diabético. Y miren que allí está, para enfermedad tiroidea cada cuánto, para enfermedad celíaca cada cuánto, dislipidemia, nefropatía, y es como un recorderis que cada año salen las actualizaciones y por eso no voy a profundizar.
Recordemos siempre que cada vez tenemos más tecnología en las insulinas y que ya estas formas que se liberaban súbitamente han cambiado y tenemos ya insulinas de rápida, intermedia, larga y ultra larga acción. Y esto nos permite individualizar nuestro paciente y tenerlo la mayor parte del tiempo posible en rango. Y a esto se suman también las tecnologías en diabetes, no solo las tecnologías en las insulinas que nos permite tener estas formas hexaméricas o monoméricas, sino en las aplicaciones y dispositivos electrónicos que le permitan al paciente calcular las dosis con base en ratio, sensibilidad y calcular los tiempos de insulina que tengan activas, porque aunque nuestro ideal es que tengamos solo 4 aplicaciones, 3 comidas principales e insulina basal, en la vida de nuestros niños que van al colegio y que cada vez tienen jornadas más largas, acá en Colombia a veces es tan largo como salir de la casa a 6 de la mañana y llegar 4 de la tarde en un niño pequeñito, pues ellos tienen más tiempos de comida o de actividad física y necesitan a veces dosis adicionales en los tiempos de refrigerio del colegio. Siempre nosotros como médicos deberíamos ser los principales entrenadores en aplicación de insulina, recordar que pues se hace en lugares de tejido celular subcutáneo alternantes, que hay factores que aumentan la absorción, hay factores que la disminuyen y que cada insulina tiene un perfil de acción con inicio del efecto, tiempo máximo, duración del efecto y fin del efecto. Es alguna de las cosas que tiene implícita las aplicaciones que nos ayudan al cálculo de las dosis, porque en ellas uno parametriza qué insulina está recibiendo el paciente y la aplicación le dice, esta insulina aplíquela 15 minutos antes, 10 minutos antes de lo que usted va a comer, ¿sí? Como blindando al paciente del error que podemos cometer a veces como médicos en la instrucción que demos. Ahora entonces, las insulinas de acción rápida nos van a servir para los bolos de comida, tienen diferentes tiempos de inicio de acción y esto lo manipulamos de acuerdo a nuestro paciente. A veces las insulinas iniciales nos servían para nuestro paciente pediátrico que comía muy lento, niños pequeñitos, que insulinas que empezaban a actuar media hora después. Ahora tenemos insulinas que actúan sobre los 5 y 7 minutos. Entonces, individualizamos nuestros pacientes y aprovechamos los recursos que tenemos alrededor. Recordemos que hay factores que adelantan la absorción de la insulina, como la actividad física, el calor en el lugar de la inyección, el masaje, por eso no lo recomendamos, o una inyección demasiado profunda que puede darnos una absorción intramuscular o incluso vascular de la insulina. Y la retrasan, ojo a esto porque ya tenemos adolescentes con tabaquismo, el frío en el lugar de la inyección, que a veces algunos papás ponen hielo para que no sea doloroso, o una inyección demasiado superficial que quede intradérmica y va a hacer pues que la absorción sea casi que intersticial y retrase el proceso. De la misma forma tenemos diferentes diámetros de las agujas y a veces niños muy magros que no tienen tejido graso podemos usar la aguja incorrecta. Cada país tiene un milimetraje diferente. Hay lugares donde hay agujitas de 4 milímetros, en otros de 13, de 5. También tenemos que conocer eso desde la práctica pediátrica y enseñarle a nuestro paciente cómo aplicarla. La insulina debe quedar en el tejido subcutáneo. Entonces, dependiendo de nuestro paciente, podemos hacer la aplicación con pellizco o sin pellizco, como lo ven ustedes aquí en las gráficas, pero siempre garantizando que quede en el tejido celular subcutáneo. Puede ser a 90 grados, puede ser a 45 grados, pero nunca intramuscular. Y en esto tenemos que entrenar a nuestros pacientes o tener enfermeras de programa de pacientes que lo hagan en la forma correcta. Como les mencionaba, hay diferentes formas de aplicación, ya sea con las agujas que se atornillan en los lapicitos o con las agujas de insulina, cuya limitante principal para nosotros es la aplicación por el número de unidades que genera alto riesgo de equivocación en los padres. Las dosis en pediatría a veces es una unidad, media unidad de insulina rápida. En Colombia tenemos algunos dispositivos para aplicación de insulina de medias unidades, pero con estas unidades de insulina de adultos, las jeringas, tienen hasta la capacidad de 100 unidades. Entonces, parametrizar 1 o 2 unidades, si lo que tenemos es una jeringa de 100 unidades, es bastante complejo y tenemos alto riesgo de eventos de seguridad del paciente.
Ahora, nosotros somos latinos, tenemos en ocasiones limitación para la entrega de los recursos. Quiero que vean cómo se ve por barrido electrónico una aguja de insulina cuando la utilizamos una vez, 2 veces, 3 veces y 5 veces. Con el paso de la inyección repetidas veces, podemos tener la punta roma y esto hace más doloroso el evento. Nuestra recomendación es que una aguja máximo se utilice 3 veces. Si la familia es quien asume el costo. Por condiciones de bioseguridad, no más de 24 horas. Es decir, podríamos dejar en el esferito de insulina rápida la aguja para el día, para sus 3 aplicaciones, pero la recomendación, si el recurso económico del aseguramiento social lo permite, es que cada aplicación de insulina tenga una aguja nueva para evitar el dolor en el paciente pediátrico. Sin nutrición no somos nada. Y el manejo de la nutrición es fundamental para el paciente diabético porque el manejo por glucometrías de la aplicación de insulina podemos decir que está en desuso. Yo puedo tener un niño que hoy tiene 100 miligramos por decilitro en ayuno, mañana tiene 100 miligramos por decilitro en ayuno, pero hoy le voy a dar de desayuno un caldo que solamente tiene carne y papa. Este es un plato, por ejemplo, acá en Colombia. Es un caldo de carne, que el único carbohidrato es papa. Y al otro día puede querer un vaso de leche, una porción de fruta y un pan. Entonces, el día del caldo, que tiene una papa, estoy bombardeando, digamos que mi pauta es que va a tener 3 unidades de insulina. Estoy bombardeando esa papita con 3 unidades de insulina. Y al otro día tengo la leche, que es carbohidrato, el pan, que es carbohidrato, y la fruta, que es carbohidrato. Y es probable que a las 2 horas, en el día 1, esté en una hipoglicemia terrible y en el día 2 esté en una hiperglicemia porque no fue suficiente la administración de esa insulina. Entonces lo que hacemos es administrar la insulina por conteo de carbohidratos. Y esto también lo tenemos que enseñar a nuestros pacientes ahora, pero los primeros que tenemos que aprenderlo somos nosotros. ¿Cómo se hace? Calculando la sensibilidad, es decir, cuánto es capaz una unidad de insulina de bajarme la glucometría. Es decir, si tengo una sensibilidad de 100, quiere decir que una unidad de insulina es capaz de cambiar mi glucometría de 300 a 200 después de aplicarla. Esa es una sensibilidad alta. A medida que pasa el tiempo, eso va disminuyendo y en niños grandes tenemos sensibilidades más o menos de 30, 25. Y tenemos que tener en cuenta el concepto del ratio. ¿Y qué es el ratio? ¿Cuánto me cubre una unidad de insulina en gramos de carbohidratos? Entonces, usualmente, una unidad de insulina para una persona adulta puede cubrir 8 a 12, pero en un niño 15 gramos de carbohidratos. Entonces, le enseño a mi paciente a contar los carbohidratos de sus alimentos, le enseño y le calculo en cada consulta el factor de sensibilidad y hago estas cuentas. Entonces, si tengo una glucometría en 250, mi meta a las 2 horas es 130 y este paciente tiene 60 de sensibilidad, por este lado, haciendo la fórmula, tendría que aplicar 7.2 unidades. Y si se va a comer 60 gramos de carbohidratos y el ratio es 15, por este lado serían 4 unidades. En total, 11 unidades de insulina. Pero miren cómo cambia el panorama si yo en lugar de este 250 pongo aquí un 70. Entonces, aquí me da un número negativo y en esta parte pongo un negativo más esto, probablemente estoy poniendo alrededor de 3 unidades, comiendo lo mismo, pero con diferente valor de glucometría. Entonces, miren que esto requiere concentración y trabajo en equipo, porque el paciente me cuenta la verdad sobre lo que come y yo tengo datos reales. ¿Cómo? Con sistemas de monitoreo. Y los hay de todo tipo. Tenemos el glucómetro convencional, los glucómetros flash, que son los que nos dan una monitorización cada vez que por Bluetooth lo acercamos a un sensor, y las bombas de insulina que tienen un monitoreo continuo, es decir, lo hacen en forma autónoma todo el tiempo y le da la información a la bomba de insulina desde la que se infunde la insulina continuamente. No hay mejores o peores tecnologías, hay mejores o menos adherentes pacientes o mejores o menos entrenados médicos. Entonces, ¿qué debería uno hacer? Pues evaluar cada paciente en las metas que queremos, en el rango que queremos mantener, en las dosis de insulina, en nuestra meta de hemoglobina glicosilada, en los dispositivos de aplicación y tener el mejor desenlace posible.
¿Cuál es nuestra expectativa, por ejemplo, con un paciente de glucómetro? Nosotros tenemos acá la posibilidad de descargar los datos del glucómetro. Esto, un paciente que se hace 6 glucometrías al día, que tiene una glicemia promedio de 108, que no tiene hipoglicemias, que 94% está en rango, el paciente ideal. Esa no es la realidad de nuestra consulta y creo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Entonces, la realidad puede ser esta, que nos haga una variabilidad impresionante, que tengamos hipoglicemias de predominio nocturno o que sea un paciente que no se hace glucometría si no nos da el chance de hacer el cambio. Si miramos acá, por ejemplo, este paciente que tiene un monitoreo flash, pues también, miren, qué maravilla, 92% de tiempo en rango, sin hipoglicemias y prácticamente en metas todo el tiempo. Esta es la mediana de ese paciente, miren que la variabilidad es mínima, incluso máximos y mínimos no se salen del rango, pero no es lo frecuente. Estas son las descargas que nos da un monitoreo flash, el paciente muy juicioso ingresa las unidades de insulina que se aplicó, los gramos de carbohidratos que comió, la insulina lenta. Bueno, esto sería el paraíso terrenal, pero a veces no es esto lo que encontramos en la consulta. Estas son las descargas, por ejemplo, de un glucómetro, estas son las descargas de una bomba de insulina, en las que decimos, esto es el mundo ideal. Y no, hay pacientes con bomba de insulina y 10 de hemoglobina glicosilada porque no toman los datos correctos. Entonces, una bomba es un instrumento terriblemente costoso que implica entrenamiento para toda la familia, que implica en el niño tener todos estos dispositivos en su cuerpito todo el tiempo, recordar 24 horas que tiene diagnóstico de diabetes y siempre necesitamos un adulto consciente que dé la información a la bomba. Esto no es automático, no es un páncreas externo, es un dispositivo al que yo le doy la información de cómo estamos en glucometría, de cuántos gramos de carbohidratos vamos a poner y que el médico parametriza para tratar de tener el mejor control posible. Entonces, miren que cada vez, aquí hay dos opciones, asumir el reto y decir, uy, qué interesante, yo quiero capacitarme a aprender de diabetes o decir, no, eso está terrible, yo no quiero saber nada del paciente diabético. Todos tenemos en nuestra práctica que enfrentarnos al paciente, a lo que representa para su familia y en esta medida tener una mirada compasiva para el entorno porque no es una condición sencilla. Nosotros a veces como parte del entrenamiento asumimos las tecnologías, empezamos a tomarnos las glucometrías 7 veces al día, contar los carbohidratos, a ser un día diabético por un día, y no es sencillo. Entonces, generar esa compatibilidad, entender que todos nos vamos a encontrar con un paciente con diabetes en nuestra práctica de pediatría y saber que la atención primaria en salud, la del médico general o la del pediatra es fundamental, va a permitir que tengamos éxito en el manejo de nuestro paciente, pero no podemos ser solos. Necesitamos el concurso del pediatra, el concurso de la psicóloga, de la trabajadora social y lograr un vínculo de comunicación excelente con el paciente. Entonces, no es sencillo, pero no es imposible y a veces lo que nos genera rechazo a una condición es el desconocimiento. Entonces, ahí está el conocimiento, ahí están los canales de comunicación que gracias a la pandemia, pienso yo, permiten que hagamos esto y estemos charlando en un conversatorio Bogotá, Bolivia. Entonces, pues es una invitación para estar en contacto y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, como ejercemos todos nosotros la pediatría, viendo los niños como nuestros hijitos que acompañamos en todo su proceso de crecimiento. Pues básicamente eso era lo que les quería compartir. No sé si haya dudas, si me quieran compartir cómo es el panorama en Bolivia, qué limitantes tienen, de pronto ¿qué ven ustedes en su práctica diferente de lo que les comento yo acá, de lo que estamos viendo nosotros en este momento en Colombia? Y nuevamente, pues mil gracias por la posibilidad de compartir. Muchas gracias, doctora Pinzón. Nos ha dado muchos puntos de vista, pero voy a dar paso a la doctora Adriana Aparicio, que, doctora, puede prender su micrófono. Gracias, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, muchas gracias, doctora Pinzón. Felicidades, una excelente clase. Y realmente es
un reto el manejo del paciente pediátrico con diabetes. Primero, como usted dijo en la presentación, el diagnóstico, ¿no? Es niño, no sospechamos que tenga diabetes, ¿no? Inclusive te llegan pacientes que han deambulado por varios consultorios por que se sentían mal y ¿qué hace el médico de primer contacto? Generalmente le da medicamentos, le da analgésicos, le da antibióticos sin hacer una prueba básica de glucosa, ¿no? Así es. Entonces, ese es nuestro primer conflicto, ¿no? La falta de sospecha precisamente por ser un país con muy poca incidencia de manera general de diabetes en niños. También es importante el seguimiento, diagnóstico y adiestramiento, como usted dice, de todos nosotros. ¿Y qué tenemos nosotros en Bolivia en contra del manejo de la diabetes? Primero, nuestro sistema de salud, ¿no? Que no nos cubre los exámenes necesarios complementarios para tener la diabetes. El sistema de salud, no sé si en Colombia no nos cubre anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Ya, Y muy poca población accede a hacérselos de manera privada. Segundo, el rechazo que hay por parte de la familia, por parte del entorno, de aceptar que un niño tiene diabetes y el apego al tratamiento, ¿no? Y así no es. tenemos el manejo habitual de la bomba de insulina. Yo tengo una población muy pequeña en el lugar donde vivo de diabéticos, tengo 22 diabéticos aproximadamente, de los cuales ninguno ha llegado a usar bomba, ¿no? Por el factor económico y el poder acceder a todo lo que implica el monitoreo, el que le puedan decir si su bomba está mal en un determinado momento, porque pues no contamos con técnicos en mi ciudad, ¿no? Hablo por Así es. Sucre, pero aún así creo que a nivel nacional tenemos esos conflictos. De todas maneras, la clase realmente estuvo completa, creo que no le faltó nada, no nos hace falta agregar algún comentario a su presentación porque realmente nos dio todas las pautas. Pero muchas gracias, doctora, y espero que pues todos los pediatras tengamos el recaudo de siempre tomar una glucometría y como usted dice, no olvidarnos de los antecedentes familiares. Si tengo familiares con diabetes, mejor y tomo este niño una glucosa, que es un estudio económico, accesible y rápido. Así es, y nosotros, ahora que lo mencionaba usted, doctora, nos pasa hoy que con toda esta educación continuada que hemos tenido, ya la diabetes cada vez se diagnostica menos en una sala de urgencias o de terapia. Hemos visto muchos niños que son diagnosticados en las fases iniciales, en las fases presintomáticas, en el contexto, por ejemplo, de una talla baja. Entonces, el pediatra muy acucioso pide dentro de sus exámenes una glicemia de, oh por Dios, 115 y después en el histórico 120, pero no fue en ayuno, luego 130 y hacemos las pruebas pre y post y termina siendo a la postre el diagnóstico de una diabetes. Entonces cada vez estamos más sensibles para hacerlo y ese tiene que ser, pienso yo, el reto. Y de lo que me comenta usted, de acuerdo, es nuestra población latinoamericana. Esa va a ser siempre la limitación, pero si pudiera haber una voz de aliento al respecto, en la experiencia vemos que las tecnologías no son la panacea. Hay pacientes con glucómetro a los que les va de maravilla y hay pacientes con bombas de insulina caóticos a pesar de un esfuerzo económico grande, porque aquí también sucede que hay papás que tienen que asumirla y estamos hablando de un costo casi de unos $400 mensuales entre los insumos de la bomba y manejos de insulina y en ocasiones es para un desastroso 11 o 12% de hemoglobina glicosilada, que no tiene sentido y que sabemos que como seres humanos cambiamos. A veces hay niños que debutan a los 2 añitos y a los 10 años ya llevan 8 con diabetes, no quieren saber nada de diabetes y quieren olvidarse de todo lo que implica tener el estigma físico y a veces una bomba de insulina es algo que dicen no. Entonces, como conocer también cada paciente y su historia Ujú. personal y escoger lo mejor para cada uno. Gracias, Muchas, doctora. doctora. Sí. Muchas gracias, doctora.
Recuerdo al auditorio que puedan hacer sus preguntas por el chat. Doctora, quisiera hacerle una consulta. De acuerdo a las estaciones, siempre en la consulta de pediatría, siendo que este niño ya tiene el diagnóstico de diabetes, sé que los cuadros respiratorios, no sé si la gran mayoría se puede utilizar los corticoides, cómo los aconseja, cómo tiene que ser el manejo y qué precauciones tendría que tener la mamá. Bueno, siempre cuando un paciente tiene una condición de enfermedad, independientemente de los medicamentos que se vayan a usar, el manejo del organismo es elevar las hormonas de estrés, las propias. Incluso simplemente un episodio de fiebre puede hacer que se eleve la glucosa en un paciente. Lo que hemos visto es que hay más de un 30% de requerimiento, pero no debe haber limitación en el uso de los medicamentos que van a ayudar a sanar ese niño. Dentro de las guías que hay en ISPAD o de las que aparecen año a año en Diabetes Care, hay unas recomendaciones que dicen manejo del día de enfermedad y hay otras que dicen manejo del ejercicio. Así como hay condiciones que hacen que suban los requerimientos de insulina, van a haber condiciones que hacen que disminuya el requerimiento. Entonces, ¿qué recomienda uno en términos generales? Mientras la edad del paciente lo permita, no solo por el uso de corticoides, sino también de acetaminofén o los medicamentos que sean requeridos, tratar de hacerlo mejor en tabletas y no en jarabes y suspensiones que tienen un alto contenido de azúcar, porque todos sabemos que se evita el sabor desagradable con estos jarabes en esa forma. Pero siempre hacerlo y tener en cuenta que vamos a tener en ese niño enfermo que aumentar la dosis de insulina en forma transitoria, advertir a los papás que va a ser así y enseñarles a titular la dosis de insulina. Y lo hacemos nosotros acá porque tenemos el problema que casi nadie maneja diabetes infantil y quien tiene que saber más es el papá. Entonces uno le dice a la mamá, un ejemplo, vamos a titular la insulina lenta. Si completas más de 3 días, amaneciendo por arriba de 140, súbele tantas unidades. Todo esto individualizado, ¿sí? Porque no es lo mismo el 10% de un paciente que tiene 10 unidades en el día, que sería una unidad, a un adolescente que tiene 70 u 80 unidades totales, que probablemente le vas a decir que suba de a 3 en 3. Entonces, individualizando al paciente, uno le dice, va subiendo este porcentaje de la insulina basal. Cuando está enfermito puede subir hasta tantas unidades, como anticiparnos en el entrenamiento a esos papás de lo que puede pasar si el niño enferma. Y ya después, cuando va pasando la enfermedad y ellos mismos con las glucometrías se van dando cuenta que va produciéndose la disminución de los valores de glucosa, empiezan otra vez a volver a sus valores usuales. Y la misma titulación también hacemos en los grandes deportistas. Los diabéticos no tienen restricción para hacer deporte. Entonces les decimos, identifíquense ustedes qué pasa cuando hace ejercicio. Hay niños que empiezan a hacer ejercicio y en ese momento caen los valores de glucosa. Y hay otros que lo hacen 6 horas después. Entonces, conociendo cómo se comporta cada paciente, si es un hipoglicemiante temprano o uno tardío, les damos la recomendación. Si ya se ha identificado como temprano, le decimos, bueno, antes de hacer ejercicio, vas a consumir tantos gramos de carbohidratos, o si por ejemplo el ejercicio es en la tarde, de la dosis que deberías aplicarte antes del almuerzo vas a aplicar solo la mitad, y si es tardío, le decimos, bueno, en la cena, si ya sabemos que tú haces ejercicio a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche estás en hipoglicemia, pues ya sabemos que no te vas a aplicar, así como es normal, la insulina de la cena, siempre individualizando cada paciente, para todo, para los días de enfermedad, para los días de ejercicio y a veces hasta para los periodos vacacionales. Gracias, doctora. Hay una pregunta en el auditorio. Igual dan sus felicitaciones por la brillante presentación. Entonces, la pregunta es, doctora, ¿qué recomendaría sobre la búsqueda de anticuerpos en pacientes de primer grado de niños con diabetes, sobre todo hermanos? Porque la posibilidad de diabetes en otros familiares puede ser una angustia para los padres. Así es. Esa es la pregunta. Así es, muchas gracias.
Bueno, es un tema que tristemente enfrentamos en la consulta y nunca queremos en medicina desesperanzar al paciente o a la familia. En este grupo, por ejemplo, que les comentaba que nosotros manejamos de 300 pacientes, tenemos 4 parejas de hermanos en las que tenemos diagnóstico de diabetes. Y a veces algunos de ellos debutaron con intervalo de 1 semana, pues por lo que tenemos el factor epidemiológico a veces de un virus que es el que nos desencadena este punto autoinmune. Entonces, y hay estudios también, o sea, hay estudios que se hicieron sobre todo en Italia en los que ponían, por ejemplo, hermanos gemelos monocigotos, en los que uno debutaba, le medían anticuerpos al otro y estábamos ahí, anticuerpos positivos. ¿En qué momento va a ser síntomas? ¿En qué momento va a ser síntomas? Y algunos no hicieron. Y otros sí desarrollaron la enfermedad. Entonces el paso siguiente era, bueno, ya que tenemos anticuerpos positivos, ¿qué vamos a hacer? Empecemos la insulina antes, a ver si de pronto tenemos más periodo de luna de miel, o miremos a ver si le empezamos terapia, eh, así como cuando tenemos otras enfermedades autoinmunes, terapia biológica, para evitar el fenómeno autoinmune. Nada ha sido esperanzador, ¿sí? Como que no tenemos una forma de predecir quién la va a presentar clínicamente o no. Incluso en gemelos monocigotos hay algunos que nunca la llegan a presentar. Entonces, es económicamente importante el desgaste que haríamos sin tener una respuesta clara a la familia. Y es decir, tiene anticuerpos positivos y en un mes va a debutar. Puede que nunca debute. Tiene anticuerpos negativos y tranquilos que nunca va a debutar. No es cierto. El reto inmunológico puede producirse en otro momento de la vida. Entonces, ¿a qué nos limitamos en esa consejería? A decir, no hay angustia, podría haber un debut, hay 15% de pronto más de posibilidades, pero no nos va a cambiar en nada hacer el desgaste en tantos exámenes si no podemos cambiar el curso natural de lo que va a pasar. El éxito del manejo de la diabetes también va a implicar que la familia cambie sus hábitos. Entonces, recomendaciones de dieta ya las tendríamos si hay un hermanito con diabetes. Vamos a estar comiendo saludable. Entonces, eso sería como lo que puede hacer esa familia en ese momento. Ya, pues ya tenemos hábitos saludables y tenerlos alerta si hace estos síntomas de polidipsia, poliuria, polifagia, pues ya ustedes mismos van a ayudarnos con el diagnóstico, pero no es una noticia nefasta que sea sí o sí. El porcentaje de presentación no es tan marcada como podrían pensar en la angustia que la entiende uno perfectamente como padre de familia. Entonces, no, el mensaje sería no nos desesperamos y no vamos a cambiar, al menos hasta este momento, el curso de la enfermedad, haciendo más exámenes diagnósticos o haciendo los anticuerpos, porque no vamos a tener un manejo diferente que podamos ofrecer, al menos, lo repito, en este momento de la vida. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. ¿La glucosa capilar será una medida de forma rutinaria en la consulta pediátrica? Yo diría que antes que en la consulta de pediatría, en los servicios de urgencias, tiene que ser otro signo vital, al igual que tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, debe haber una glucometría. Hemos tenido probablemente conocimiento de muchos niños, como lo mencionaba la doctora Adriana, que llegaron a los servicios de urgencias y se les empezó manejo antibiótico, se les dio manejo para la diarrea porque presentaban vómito y dolor abdominal y no se hizo el diagnóstico de diabetes y el vómito era los síntomas iniciales de una cetoacidosis. Entonces, para la consulta externa no, porque también se entiende que hay un costo allí generado, pero para los servicios de urgencias siempre. Otra pregunta, doctora. ¿Hay alguna explicación sobre por qué incrementa la incidencia de diabetes tipo 1? Sí, cada vez tenemos más factores epigenéticos relacionados. COVID ha cambiado totalmente el panorama.
los estudios con mayor representación y precisión epidemiológica nos dicen cuando está correlacionado al fenómeno autoinmune post-COVID, se debuta un mes después de haber tenido el contagio. Yo creo que todos lo estamos viendo. Algunos factores ambientales, disruptores endocrinos están haciendo que sea más frecuente que cambie el panorama inmunológico en nuestra población. Es una realidad. Ahora, el papel de la microbiota también parece que tiene influencia. Tenemos en poblaciones como Finlandia un componente de microbiota intestinal completamente diferente al panorama de los países en los que tenemos menos presentación. En ello influye también mucho el manejo de antibióticos y el cambio que hacemos de nuestra flora a nivel general. Entonces sí, y probablemente tengamos nosotros mucho que ver en todo lo que estamos manejando ahorita de epigenética, de la modulación que hacemos de nuestras condiciones de salud. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. El manejo del paciente que llega a emergencias con debut diabético, ¿qué es lo primero que se debe realizar? Primero, pues, hacer el proceso de hidratación, que debe ser lento, no debe ser rápido por el proceso de riesgo de edema cerebral que habría allí. E idealmente, si tenemos la posibilidad en determinación de laboratorios de evaluar los anticuerpos antes de insulinizar al paciente, tomar los anticuerpos antiinsulina y los antiislotes. Pero pues es el manejo de urgencias, hidratación, y cuando vemos a qué velocidad empieza solo con la hidratación a disminuir la glucemia, hacer la administración endovenosa de insulina hasta lograr estabilizarlo, idealmente con un descenso lento de la glucometría. No queremos pasar de un paciente que llega con cetoacidosis de 400 de glucosa a 50 en una hora. Ojalá no tengamos un descenso de más de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. O sea, como con calma, haciendo todo lo correcto, pero principalmente hidratación. Muchas gracias, doctora. No hay más preguntas. Doctora, viendo el panorama que muchas veces podemos decir que la diabetes no es una amenaza, sino como pediatras nos considera un desafío. ¿Qué consideraciones, doctora, nos podía dar para el manejo inicial o el manejo que nosotros como pediatras para terminar la clase? Manejo multidisciplinario, no hacer un abordaje individual, decir, como yo soy el pediatra o como yo soy el endocrinólogo pediatra, soy omnipotente. A veces tenemos fallas en la comunicación con el paciente o con la familia y a veces terminamos con la consulta del psicólogo sabiendo que el niño se esconde a comer, que de pronto nuestras hiperglicemias en la madrugada es porque todo el día tiene un modo de vida y en la noche hace atracones, que a veces, es que todas las historias que podríamos contar sobre esto es increíble. O sea, yo alguna vez tuve una paciente con glucometrías descargadas, como les mostraba yo, perfectas. Y resulta que ella humedecía las tirillas con agua antes de tomarse la glucometría. Y eso, pues, daba unos valores normales. Otra niña le tomaba las glucometrías a su mascota y con esto salían también valores normales. Entonces, a veces la figura de autoridad que representa el médico o el especialista hace que haya bloqueo en la comunicación y esto va en contra del paciente. A veces hay depresión y esto, por ejemplo, en los nuevos conceptos que nos están diciendo, preste la atención en el adolescente diabético a la salud mental, preste la atención. Pensemos caóticamente con la información en diabetes que tiene el niño, una administración exagerada de insulina rápida puede generar la muerte y puedes colocarte un bolo antes de irte a dormir gigante de insulina rápida y no amanecer.
Entonces, la comunicación es clave y el manejo interdisciplinario. Y diría yo que en el panorama de un confinamiento tan duro como el que tuvimos, de la falta de comunicación personal, de la actividad física y de tantas cosas necesarias para los niños, la salud mental clave y la comunicación, no solo manejo de insulina, sino ser humano frente a mí, desde la atención primaria de salud es fundamental. Muchas gracias, doctora. Y le agradezco por su brillante presentación y le mandamos muchos saludos desde La Paz, Bolivia. Y creo que vamos a Igualmente, estarnos en contacto para que nos claro que pueda sí. apoyar. Y también le mando Quiero, saludos. quiero mucho a Bolivia. En mi formación estuvieron la doctora Sandra Seácar y la doctora Mireya Fuentes, que si están allí les mando un abrazo inmenso. Entonces, nosotros somos una sola familia en Latinoamérica y muy honrada de estar con ustedes. Y claro que sí, las veces que pueda, las acompañaré con muchísimo cariño. Gracias, doctora, también. Doctora Aparicio, agradecerle un saludo desde La Paz a Sucre. Y doctora, gracias, nos ha dado Muchas muchos puntos de vista. Bueno, que estén muy bien y muy buena noche a todos los valientes que después de su trabajo están conectados en una actividad gracias, académica. doctora. Excelente presentación. Muchas felicidades. Bueno, gracias, doctora. Hasta Un luego. gusto. Buena noche. Igualmente. Tengan Hasta todos buenas noches.